Todos y bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende a comprender tu mente. ¿Te ha pasado que quizás en muchas ocasiones no te sientes merecedor de los logros que tienes o quizás sientes que no tienes las capacidades para cumplir los propósitos que te has hecho? El autosabotaje es un término que se utiliza o que quizás has escuchado frecuentemente porque se ha convertido en una práctica bastante recurrente, pero que tiene sin duda alguna un impacto muy negativo en ese progreso a nivel personal o profesional que cualquier persona está buscando tener. Si esto te ha pasado, si esto te ha tocado la puerta en algún momento, te invito a que escuches este video para que podamos explorar juntos esto de qué es el autosabotaje y qué implicaciones tiene en el autoconcepto que tenemos sobre cada uno de nosotros. Para empezar, quiero definirte o quiero empezar hablando de qué es el autosabotaje y sin duda alguna se ha convertido en uno de los mayores enemigos de nuestro progreso personal. A muchas veces o en muchas ocasiones puede pasar desapercibido. Sin embargo, tiene unos efectos que son bastante devastadores y que tienen unas implicaciones tanto en las metas que nos hemos propuesto a nivel personal como aquellas que también tienen una implicación a nivel profesional. En este video entonces vamos a explorar en profundidad qué es el autosabotaje, vamos a aprender a cómo identificarlo, pero también lo más importante, cómo podemos superarlo paso a paso. Lo que quiero es que al final del video tú tengas una comprensión un poco más clara sobre este tema, pero también que empieces a adoptar herramientas prácticas y sobre todo a tomar acción para que puedas construir una mentalidad que te permita tener una creencia mucho más positiva sobre ti mismo y además que puedes avanzar en la consecución de tus sueños, creando un proceso de autoconfianza. Definamos entonces qué es el autosabotaje. El autosabotaje es cualquier conducta, pensamientos, emociones que se presentan en nuestra vida y lo que hacen es obstaculizar ese camino que tienes hacia ese éxito, hacia esa meta que nos hemos propuesto, hacia aquel propósito que tú tienes. Estas acciones muchas veces pueden ser sutiles y de pronto no son tan notorias o no son tan llamativas, pero en muchas ocasiones también se hacen de manera inconsciente. Y esto siempre tiene una respuesta a nivel de que se ha generado algún temor, algún miedo o alguna creencia interna limitante que está generando pues que tengas unas limitaciones en tu potencial. Por ejemplo, que tú tengas momentos donde procrastines demasiado, donde postergues de pronto tareas que tú sabes que son importantes, que tienes que hacerlas, pero no lo haces porque de pronto te entretienes en otras actividades que son menos relevantes y no existe una razón válida para que tú las estés postergando. El perfeccionismo también influye porque a veces tenemos un nivel de exigencia que es bastante elevado o tenemos siempre apuntando hacia la excelencia y esto lo que hace es paralizarnos y no dejar que ejecutemos esas acciones que debemos llevar a cabo. La autocrítica constante, y esto hace referencia a que te repitas a ti mismo que no eres capaz, que no mereces lo que tú deseas, que no tienes las habilidades para conseguirlos. Y también que muchas veces por el miedo a fracasar o el miedo a eh, no ser capaz de lograr las cosas, evitas las oportunidades. O también cuando tienes mucho miedo de enfrentarte al juicio o a las opiniones de las otras personas. Un ejercicio práctico que nos puede ayudar a evaluar estas situaciones es que tomes un tiempo de tu día, ojalá pueda ser al final de tu jornada, donde tú empieces a reflexionar sobre cuáles fueron esos momentos durante el día en los que tú evitaste hacer algo que tú sabías que era realmente importante y que iba a tener una repercusión valiosa para tu crecimiento. Y entonces vas a describir esas situaciones en un cuaderno y también vas a identificar cuáles son esos pensamientos o esas emociones que acompañaron ese momento donde tú decidiste dejar a un lado esa actividad. Ahora, ¿de dónde proviene el autosabotaje? Quiero decirte que esto no es que surja de la nada, ni es que es una situación que aparece sin previo aviso. Esto tiene un origen que está profundamente arraigado, sobre todo en esas experiencias que hemos tenido en el pasado,
quizás en los patrones de crianza, que muchas veces vienen acompañados de muchas creencias limitantes que lo que hemos hecho es internalizarlos y tenerlos ahí muy presentes a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos hace poco comprender cuál es ese origen que tiene para poder desmantelarlo. Entonces, por ejemplo, existen muchos miedos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. El miedo al éxito, miedo a no poder manejar las responsabilidades, a sentir que no voy a ser capaz, a sentir que tengo demasiadas expectativas que acompañan pues esos logros y que yo no voy a ser capaz de cumplir con esas expectativas. La creencia al fracaso, que muchas veces lo que hace es confirmar que en verdad existen unas inseguridades internas y son inseguridades que tú has venido quizás cocinando a través del tiempo, que has venido arrastrando a lo largo del tiempo. Creencias limitantes como yo no soy lo suficientemente bueno, no tengo las capacidades para lograrlo, no merezco ser feliz, nunca voy a ser una persona exitosa. Y también hay unos patrones familiares que aunque no lo veamos, digamos, muchas veces lo que hacemos es repetir esas conductas de autosabotaje, porque quizás creciste en un entorno donde el autosabotaje era un comportamiento que era aprendido y que se había convertido en la normalidad de tu familia, y esto influye en cómo nosotros podemos enfrentar esos desafíos. Entonces, aquí es importante hacer un ejercicio de introspección, que tú empieces a autoevaluarte y empieces a identificar cuáles son esos miedos que tú tienes, cuáles son esas creencias que te están limitando y que podrían estar influyendo en las decisiones que tú estás tomando en la actualidad. Entonces, hay que hacerse preguntas como, ¿cuál es el miedo realmente que yo tengo? ¿De dónde proviene esta idea de limitación sobre sí mismo o de limitación sobre las capacidades que tú tienes? O quizás yo recordaba que de pronto cuando era niño escuchaba una frase permanentemente que me generó un miedo o un temor o esa creencia de que soy incapaz de conseguir muchas cosas. Entonces es importante hacer esta autorreflexión para poder ir identificando cuáles son esos puntos que quizás nosotros vivimos en la infancia o en etapas mucho más tempranas que están teniendo una repercusión en nuestra vida presente. ¿Cómo podemos identificar el autosabotaje? Hay que reconocer que te estás autosaboteando. Ese es el primer paso que tú tienes que tener en cuenta para que podamos avanzar hacia el cambio. Muchas veces no es fácil identificarlo porque puede manifestarse de formas que parecen lógicas o que parecen justificables. Sin embargo, ¿cuáles son esas señales que nos podrían estar indicando de que estamos autosaboteándonos? Lo primero es la procrastinación crónica. Todo lo dejas para último momento, puedes tener todo el tiempo del mundo para hacer alguna actividad, sin embargo, escoges el último momento para hacerlo, a pesar de que tú sabes que pueden aparecer unas consecuencias negativas, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Piensa constantemente en todos los aspectos negativos que podrían darse si tú das movimiento a estas acciones. Por ejemplo, piensas que todo va a salir mal, te imaginas los escenarios más catastróficos posibles y tienes un diálogo interno que es negativo permanentemente, que te está reforzando esa idea de que las cosas van a salir mal. La desmotivación también es otro aspecto, otra señal que nos habla del autosabotaje y nos habla de esta pérdida del interés rápidamente en esas metas que tú estás alcanzando o en esos proyectos que tú te estás eh, trabajando. Postergar las decisiones importantes, cuando tú evitas tomar a toda costa las decisiones porque tienes miedo, porque te da miedo cometer los errores, porque no te sientes capaz de tomar X o Y decisión. Y la autojustificación constante, que esto es un punto álgido, porque muchas veces cuando hay autosabotaje, tú encuentras las razones siempre válidas para no actuar. Te llenas de excusas, siempre estás buscando una razón para no llevar a cabo ese propósito que tú tienes o para llevar a cabo esa acción que te va a acercar al cumplimiento de ese sueño, de esa meta, y estás permanentemente repitiéndote el por qué no deberías hacerlo. Entonces, aquí, ¿qué actividad podríamos hacer?
Lleva un registro diario de tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Pregúntate, ¿esto me está acercando o me está alejando de mis metas? ¿Esto realmente me está ayudando a que yo pueda conseguir ese propósito que yo tuve? ¿Esto me está acercando a mí a ese propósito que yo me planteé? ¿O por el contrario me está alejando? Superar el autosabotaje requiere que nosotros tengamos un enfoque deliberado, pero también muy práctico. Entonces, ¿qué estrategias podrías empezar a emplear? Lo primero es que tenemos que establecer cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos un diálogo interno positivo, esto nos permite empoderarnos y quitar todas esas creencias limitantes. Entonces, no te enfoques en aquello que no puedes hacer, enfócate en lo que está en tu control. Entonces, puedes empezar a reemplazar frases como nunca lo voy a lograr a estoy aprendiendo, mejoraré con el tiempo. Repite afirmaciones positivas diariamente. Soy capaz, soy inteligente, soy merecedor, me merezco todos estos logros que tengo. Hay que establecer también metas claras y metas alcanzables. Entonces, define tus objetivos. Detalla específicamente qué es lo que tú quieres lograr. O sea, existe un punto importante y es definir cuál es esa meta. Esa meta macro. ¿Qué es lo que yo quiero exactamente conseguir? Asegúrate de qué manera tú puedes ir evaluando tu progreso. Por ejemplo, si la meta que tú tienes es comprar una casa, por ejemplo, tú lo que puedes hacer es ir planteándote unas metas de ahorro, quizás. Entonces empieza a medir ese progreso. Empieza a evaluar quizás mensualmente de qué manera tú te estás acercando a ese propósito o a esa meta que tú tienes. Hay que definir también metas realistas y esto tienes que hacerlo evaluando cuál es tu situación actual. En el ejemplo de la compra de la casa, pues buscar una casa que se acomode de pronto a tus recursos, a los ahorros que tú tengas, a los ingresos que tú tengas. Alinea también todas esas metas con tus valores y con tus prioridades. Es decir, organiza de qué manera tú puedes llevar a cabo o conseguir esa meta que tú estás buscando. Y por favor, establecete también un plazo para completarlas, un límite de tiempo para que tú también no dejes eso como allí abierto a que se pueda lograr en, no sé, en 10, 15 años, sino que trata de crear un tiempo que sea prudente para que tú puedas completar esa meta que estás buscando. Hay que practicar la autocompasión. Esto es importantísimo porque muchas veces somos eh, compasivos con las personas que están a nuestro alrededor, pero olvidamos la importancia de ser amables con nosotros mismos. Esto no es un lujo, esto es una necesidad. Que se conviertan pues en la consecución de éxitos sostenidos y esto requiere que nosotros tengamos un estado mental que sea positivo, que sea constructivo. Entonces, por ejemplo, si tú sientes que eres una persona que quizás te has dado mucho látigo a lo largo de toda tu vida, que siempre has estado autocriticándote, que eres muy duro contigo mismo, escribe una carta donde te perdones por esos errores del pasado, por la forma en cómo te has venido hablando a ti mismo y celebra este aprendizaje que tú obtuviste a partir de esto, de esta carta. Hay que rodearnos también de un entorno que sea positivo. Sin duda alguna, las personas de las que nos rodeamos, las personas con las que interactuamos, influyen en la forma en cómo nosotros nos percibimos. Entonces, busca rodearte de personas que te inspiren, que te motiven, personas que estén ahí apoyándote en ese proceso que tú estás viviendo. Aprende a gestionar las emociones, el miedo, la duda, la frustración. Es normal que nosotros como seres humanos podamos experimentarlas, pero no significa que éstas deban dictar nuestras decisiones. Hay herramientas que puedes utilizar para ayudar a gestionarlas como la meditación, la escritura terapéutica o incluso la terapia, si tú sientes que ya es una situación que tú no puedes manejar por sí solo, que te permita gestionar todas esas emociones de forma pues muy saludable. Construye la confianza en ti mismo. La confianza no es algo con lo que se nace, es algo que tú puedes cultivar. Entonces, hay que cultivarlo cumpliendo tus compromisos contigo mismo. Es decir, cada vez que hagas algo que tú te prometiste,
Refuerza esa confianza en tu capacidad. Construye pequeños hábitos diarios con acciones muy simples como levantarte temprano, tomar suficiente agua, hacer ejercicio, quizás hacer una meditación o una oración en las mañanas. Celebra cada logro, reconoce tus victorias, aunque tú por momentos sientas que son muy pequeñas, pero esto te ayuda muchísimo a fortalecer esa autoestima. Y desafíate con tus aprendizajes. Aprende algo nuevo todo el tiempo, está en pro de tu crecimiento, de nuevos aprendizajes, porque esto va a mejorar la percepción que tú tienes sobre ti mismo. Entonces, al final del día, escribe 3 cosas que hayas logrado, por pequeñas que te parezcan, porque eso te va a ayudar a que empieces a gestionar esta autoconfianza. El camino hacia la superación del autosabotaje no es lineal. Quiero decirte que no es una cosa que tú vayas a lograr en pequeños pasos, pero hay formas de mantenerte en la dirección correcta. Entonces, revisa tus metas permanentemente, los progresos que has tenido quizás cada mes o cada semana. Pregúntate, ¿estoy avanzando? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué cosas me hicieron falta quizás para lograr lo que tenía eh, organizado conseguir quizás esta semana? Habla también con personas que quizás hayan vivido experiencias similares a la tuya, porque esto te puede dar unas perspectivas valiosas. Incluso puedes tomar ejemplos de quizás métodos que hayan tomado esas otras personas para conseguir sus metas y también para superar esto del autosabotaje. El autosabotaje puede cambiar de forma, entonces mantente atento a quizás otras formas en las que podría manifestarte en tu día a día. Superarlo es un proceso continuo que requiere compromiso, que requiere esfuerzo consciente. Sin embargo, cree en ti mismo, confía en que tú tienes las herramientas para avanzar. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y no dejes, por favor, de creer en ti. Si este video te fue útil, no olvides compartirlo con alguien que quizás lo está necesitando. Cuéntame en los comentarios qué acción implementarías hoy para superar tus propias barreras. Te invito por favor a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y a que te quedes por favor muy atento a todo el contenido que estoy preparando de manera periódica para todos ustedes. No recuerdes que tú puedes lograr todo lo que te propongas. Hasta la próxima.